Seguimos avanzando en lo que es el desarrollo del poder legislativo y ya vamos a encarar algunos aspectos de tipo dinámico, es decir, el Congreso en acción. Y al respecto decíamos que la principal función del Congreso es la de legislar. En este sentido, los proyectos que se presenten en esta materia pueden tener diversos orígenes. Si es presentado por un grupo de legisladores de una u otra cámara o por un solo legislador, van a recibir el título de proyectos. En cambio, si corresponde a una presentación elaborada por el Poder Ejecutivo Nacional, bien sea por decisión presidencial o a través de alguno de los ministros, van a recibir el nombre de mensaje. Obviamente, ningún proyecto generado en un ministerio puede presentarse en forma directa. Siempre hará falta que lleve la firma del presidente de la Nación. Hay posibilidad de presentar proyectos por parte de los particulares o por entidades oficiales que tengan cierta autonomía. Por ejemplo, las universidades. Bueno, esta posibilidad de presentar iniciativas legislativas no reciben el nombre de proyectos. En todo caso, van a ser anteproyectos y van a ingresar en la mesa de entrada de la Cámara ante la que se presenten con el carácter de peticiones. Estas peticiones serán de particulares si resulta presentada por una entidad particular, privada o de una persona física. En cambio, reciben el nombre de peticiones oficiales cuando el originante de esta presentación sea una entidad de naturaleza pública, como reitero, una universidad, un partido político que no tenga representación parlamentaria o eventualmente algún sindicato, incluso podría darse el caso. En este sentido hay que recordar lo que hablábamos en la anterior oportunidad respecto de las competencias originarias que tienen ya sea Cámara de Senadores o Cámara de Diputados. En esta materia solamente pueden tener entrada por la Cámara del caso y no es válido que se presenten por parte de un miembro de otra Cámara. Nada obsta que un proyecto de ley pueda ser presentada por legisladores de distintas bancadas. En este sentido, también es factible que ante el conocimiento de la presentación de un proyecto, otros legisladores que coincidan con lo mismo soliciten ser cofirmantes del mismo. De tal manera que tenemos la perspectiva de que un proyecto ingrese a la Cámara con solamente la firma de un legislador y eventualmente de un numeroso conjunto de los mismos pertenecientes a diversos partidos. Básicamente, los proyectos constan de un texto normativo que deberá ser tratado, constan también de una fundamentación que puede ser más o menos extensa según el tipo de proyecto y la decisión de sus originantes, y una nota protocolar dirigida al presidente de la Cámara en representación del conjunto de la misma. Es decir, que esta nota llevará el enunciado similar a lo siguiente. Señor presidente, presento a consideración de esta Cámara el siguiente proyecto que trata de tal o cual cosa. Allí tenemos configurado cómo es un proyecto legislativo. El proceso es básico del tratamiento del proyecto, está definido en el artículo 78. Básicamente, ingresa por mesa de entrada, allí se le da un número de expediente que está identificado con la letra D si tramita en Cámara de Diputados o con la letra S si tramita en la Cámara de Senadores.
Al respecto, el proyecto pasa posteriormente a estudio de las diversas comisiones en que está dividido el Congreso. Respecto de las comisiones, sabemos que hay comisiones permanentes, porque están previstas expresamente en el reglamento de cada Cámara, y otras que pueden ser transitorias cuando han sido constituidos a un efecto determinado. Esto de las comisiones están reguladas por el reglamento de cada una de las cámaras. Las comisiones están formadas por legisladores que han coincidido en asumir este cargo. Esto es proceso de una ardua negociación entre los diversos bloques para ver cómo se configuran las comisiones. Obviamente, aquellas que son de mayor significación institucional intentan ser asumidas por parte de las mayorías de políticas dentro de lo que es la composición de la Cámara. Y en principio tienen su autonomía interna, es decir, pueden regular su funcionamiento interno. En las comisiones se va a debatir intensamente el proyecto y eventualmente es factible que sean convocados especialistas para ilustrar a la comisión respecto del tema que trata la legislación en curso, en proyecto. Y un ejemplo de esto lo tenemos cuando hace un par de años se trató en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores las iniciativas vinculadas al aborto. Allí fueron citados centenas de personalidades de distintas extracciones políticas y sociales que brindaron un informe ante los legisladores de cada Cámara. Los dictámenes que se elaboran en comisiones no son obligatorios. Simplemente son indicativos del parecer de esa comisión y se van a presentar en el plenario en su oportunidad. Previamente quiero decirles que es factible que el proyecto, cuando es analizado en las comisiones, tenga un consenso general, en cuyo caso el dictamen va a ser único. En cambio, si se verifican diferencias de criterio entre los legisladores que integran cada comisión, es factible que se pueda presentar un dictamen de mayoría y varios dictámenes de minorías. Llegado el momento en que la Comisión de Labor Parlamentaria, que reúne los jefes de bloques con representación en cada Cámara, define que se va a tratar el proyecto en cuestión, primeramente va a informar al resto de la Cámara el llamado miembro informante. Será un diputado o senador, según el caso, que expondrá las razones por el cual la comisión aconseja que transcurra el proceso legislativo y eventualmente se llegue a una sanción de la ley. Posteriormente pueden hacer uso de la palabra los miembros los miembros minoritarios, o sea, los dictámenes de minoría van a ser informados por un legislador que trate de estos temas. Y seguidamente se pasa a consideración del plenario, donde todos los legisladores van a poder hacer uso de la palabra. Al respecto, cuando se procederá a una votación en el momento oportuno, cuando quede agotada la lista de oradores, y siempre respetando el sistema de mayorías agravadas eventualmente o simplemente por pluralidad, se va a poner a votación el proyecto. Si el proyecto obtiene la aprobación de la Cámara, se dice que va a ser sancionado en lo general. En cambio,
Posteriormente tenemos que ir al tratamiento en particular, donde cada artículo va a ser votado expresamente. En este punto se pueden generar modificaciones, generalmente pequeñas, pero en algunos casos puede implicar un cambio de un artículo, y todo esto es proceso de la elaboración parlamentaria, donde hay lugar a muchas negociaciones y muchos intercambios de apoyos o al contrario. Interesa que una vez que ha sido aprobado por una Cámara, se dice que el proyecto tiene media sanción y pasa a la siguiente, donde se va a repetir este procedimiento. Si eventualmente obtiene también sanción de la Cámara Revisora, entonces se le da un número de ley y pasa a consideración del Poder Ejecutivo Nacional, que podrá considerarlo según veremos en una próxima intervención. Me faltaría destacar que el proyecto presentado, que no es tratado por dos periodos parlamentarios consecutivos, caduca, y para volver a ser tratado tiene que ser nuevamente presentado. Si un proyecto hubiera obtenido sanción por parte de una de las cámaras, una resolución conjunta entre los presidentes de ambas cámaras ha determinado que tenga una vigencia de 3 años, o mejor dicho, de 3 periodos parlamentarios. Bueno, en lo que hace a la dinámica parlamentaria, existe la posibilidad de que haya una aprobación por parte de una Cámara y sea observado por parte de la revisora. En cuyo caso vuelve a la Cámara de origen, donde si obtiene mayoría grabada, pasará a la Cámara de revisora o eventualmente es factible que la Cámara de origen acepte alguna modificación sugerida por la revisora, y esto da lugar a una modificación del proyecto para permitir su rápida aprobación. Bueno, en lo que hace a esta materia, creo que en líneas generales queda explicado cuáles son la dinámica de estos conceptos, y seguiremos en otro encuentro desarrollando esta temática. Muchas gracias.